Bueno, nada más decir esto, que frecuentemente en la consulta cualquier lesión en los párpados, pues en la piel es un motivo muy frecuente. Y lo más importante no es tanto la lesión que se presenta en ese momento, sino descartar y tener la sospecha de que esa lesión sea o no maligna. Entonces, hay unos parámetros que nos pueden indicar y decirnos que nosotros tenemos que sospechar o descartar la posibilidad de una lesión maligna. Y son estas. Los pacientes con una lesión de sospecha de malignidad tienen una pérdida de sensibilidad en la tumoración. Suelen ser no dolorosas, pueden tener ulceraciones, son duras, los bordes irregulares o de forma asimétrica, tener telangiectasias, un borde perlado, y sobre todo esto es importante, la pérdida de la arquitectura del margen palpebral, con pérdida de pestañas, pérdida de la salida de las glándulas de meibomio. Entonces, ante cualquiera de estas cosas o combinación de ellas que nos sugieran una lesión maligna, tenemos que hacer una biopsia. Hasta ahí es nuestro trabajo principal. El resto de decidir qué se va a hacer y qué no, se basa en nuestra sospecha inicial. ¿Vale? Entonces, nada, un poquito recordar la anatomía e histología de la piel por saber en qué capas podemos tener lesiones malignas. Lo principal y lo más frecuente son las lesiones que hay en epidermis y dermis. Luego no olvidar los anejos, perdón, las pestañas, glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y también las células pigmentadas. En principio, como lo había dicho Gretel también antes, el 90% de los cánceres son carcinomas vasocelulares. En segunda frecuencia tenemos de células escamosas, y saber también que la mayoría de las lesiones de los anejos son benignas, pero tenemos que tener presente este diagnóstico. Aunque es una lesión muy poco frecuente, hay que tenerla en consideración. El carcinoma de células sebáceas es una masa que se extiende desde el borde libre hacia la lamela posterior. Se presenta normalmente como un engrosamiento irregular del párpado de coloración amarillenta. Hay que sospecharlo en un paciente que tenga una blefaroconjuntivitis crónica unilateral que sea resistente a tratamiento, o en pacientes que tengan chalación recurrentes y que obviamente normalmente no solemos hacer biopsias de estas lesiones, pero si tenemos un paciente con 2 o 3 chalaciones recurrentes, estamos obligados a hacerla. También ver las lesiones pigmentadas. Las lesiones pigmentadas son muy frecuentes. Los nebus en la gente joven suelen ser de la unión epitelio-conjuntival, los de la gente de mediana edad suelen ser mixtos, y los de la gente mayor pues suelen ser los intradérmicos abultados, ¿vale? Entonces, si el paciente ya presentaba algún nebus o alguna lesión de color, hay que preguntarle al paciente si en los últimos años ha habido cambio de tamaño, forma o color, y si el paciente no lo ha advertido, pues nosotros tendríamos que hacerle un seguimiento, ver si los márgenes son irregulares, si son asimétricos, que haya un cambio de tonalidad dentro del mismo nebus. Nosotros acercándonos con la lámpara de hendidura vemos matices rojizos, blancos, azulados, hay que sospechar también de malignidad, ¿vale? Y en las lesiones que sean mayores de 6 milímetros. Bueno, en principio esto hasta ahí lo del diagnóstico, lo de la sospecha. Una vez nosotros tenemos ya el diagnóstico de una lesión maligna, ya pensamos en la excisión. ¿Cuál es el margen seguro para quitar desde la lesión hacia afuera? Aún es un tema controversial, no hay un consenso general. Se recomienda de 3 a 5 milímetros del borde de la lesión. Me refiero que si la lesión mide 3 milímetros, pues tenemos que sacar 3 milímetros a cada lado, a los lados, hacia abajo, ¿vale? Dejar libre todo el borde. Para tumores que vemos que tienen un patrón infiltrativo, o que se piense que sea un escamoso, o por una biopsia nos digan que es un escamoso, el margen es muchísimo más amplio, de 6 a 15 milímetros. Entonces vemos obviamente el párpado inferior con una longitud de 3 centímetros, estamos muy limitados, ¿vale? Entonces surge lo que es la cirugía micrográfica de Mohs. Para estos casos en que las lesiones sean grandes o se prevea que hay que hacer una excisión mayor, no está siempre indicada y se necesita mucho material para hacer una micrografía. Obviamente contar con un laboratorio de anatomía patológica dentro de la sede,
Entonces, se dice que estaría indicado mejor en un paciente que tenga un patrón histológico en la biopsia que sea agresivo, en un tumor que sea recurrente o que tenga mayor de 2 centímetros, porque claro, tenemos que ver qué va a pasar con la reconstrucción. Y en los pacientes que tengan una infiltración perineural, todo esto es anatomía patológica. En algunos lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay lo que se llaman los cirujanos de Mohs. Entonces es el cirujano que simplemente interviene el paciente para retirar el tumor. Es para evitar el sesgo de corto un poco menos para tener un poco más de dónde yo reconstruir. Entonces el cirujano de Mohs no se preocupa por la reconstrucción, él saca lo que tiene que sacar. Entonces, claro, puede dejar una lesión, una abertura muy grande, y el cirujano reparador es el que luego tendrá que ver cómo soluciona el defecto creado, ¿vale? Pero es para evitar ese sesgo, porque uno como cirujano reparador tiene más cuidado en dejar más bordes con qué reconstruir. En cambio, estos cirujanos que se dedican solo a esto, retiran lo que vean por conveniente. Nada, si es un defecto de la mela anterior, o sea, esto, cuando decimos la mela anterior, pues decimos piel y el orbicular, todo lo que sea por delante de la placa tarsal. Se puede dejar, pues eso, si son pequeños defectos, cierres por granulación, el cierre primario es hacer una sutura primaria, hacer un injerto libre o un flap miocutáneo. Lo voy a pasar un poco rápido, que ya Gretel un poco lo dijo. El injerto libre, pues hay que buscar una zona dadora, ¿no? Una zona donadora, para poner en la zona receptora. Aquí vemos que, como es un donante avascular, todo depende de la zona receptora, ¿vale? Vemos aquí los de espesor total son los de dermis y epidermis, y los de espesor parcial solo son epidermis. Esos en principio en la región periocular no se utilizan, simplemente para que sepan cómo es. El injerto libre, pues en los párpados está el párpado superior, la región retroauricular, preauricular, supraclavicular, la cara interna de los brazos. Bueno, pues eso tiene un peor efecto estético y mayor contracción del injerto. Los flap los voy a pasar un poquito rápido, que ya lo había comentado Gretel. Hay varios tipos de flap. Hay que saber que en la región periocular pues vamos por debajo del orbicular. Como decía Gretel, aquí en el cuero cabelludo nos vamos hacia la galea aponeurótica. Nada, esto ya también está comentado, lo que vienen a ser los flap bilobulados, los flap de avances. Se levanta esta piel con todo el tejido celular hasta el celular subcutáneo y se avanza. Los flaps de transposición no pierden el pedículo vascular, porque por ejemplo de aquí del párpado superior, para llenar este defecto inferior, pues simplemente se rota hacia abajo, y el de arriba se cierra por primera intención. Luego, cuando son defectos de la mela tanto anterior como posterior, o sea un defecto total, podemos cerrarlo por un cierre primario. Si no nos es suficiente un cierre primario, hay que hacer una cantotomía o una cantólisis, y si eso no es suficiente, podemos hacer un flap de Tencel. Esto en principio para defectos que tengan un 25% o menos de longitud del párpado. Pues eso, necesitamos que haya piel redundante alrededor del defecto. Se hace en el párpado superior o de la región temporal, ¿vale? Es más difícil en el párpado inferior, casi siempre para el párpado inferior que no tira, hay que hacer una cantólisis. Y si es en el párpado inferior, pues las cicatrices intentemos que sean verticales para evitar las retracciones. Ese es un cierre primario, es un 25% del total, queda el defecto y se cierra directamente. El flap de Tencel es el mismo, o sea, vemos que no nos llegan los bordes y se amplía la incisión hasta la región temporal. Luego, para defectos mayores, obviamente ya tenemos cirugías más amplias, como el Cutler para el párpado superior. Para el inferior tenemos primero el flap tarsoconjuntival de Hughes y la rotación de Mustardet. Bueno, la diferencia entre estas dos, o cuándo hacer, por ejemplo, o cuándo no hacerla, el flap de este tarsoconjuntival de Hughes, no lo podemos hacer en pacientes que tenemos que tener una observación directa del paciente, porque vamos a ver aquí, ay, está tapado el nombre, pero bueno, en este flap el ojo queda totalmente sellado, porque hacemos el flap, sacamos de aquí abajo conjuntiva y un poco de tarso, se hace el injerto y luego se hace el avance de la piel. Entonces el ojo queda totalmente cerrado.
No lo podemos hacer en pacientes con glaucomas terminales que necesitan gotas, en ojos únicos, en pacientes con infecciones corneales, ¿vale? Entonces en esos casos, pues, y es porque es así como queda. Esto luego de unos meses hay que abrir para que quede esto abierto, pues sobre las 8 semanas o así. Luego el cat level es lo mismo para el párpado superior, para lesiones del párpado superior, y también se hace un puente, queda aquí un puente y se retira desde aquí abajo hacia arriba, piel y orbicular hacia el párpado superior. Eso también, ya les digo, pues estaría contraindicado, lo mismo en ojos únicos que necesitan tratamientos, que tengan infecciones. En cuyo caso, pues habría que pensar en este colgajo. Este colgajo es muy, digamos, agresivo, pero tenemos la ventaja que nos deja el ojo descubierto, ¿vale? Es como hacer un tencel, pero es un flap que se va hasta la mejilla. En principio, un poquito hablar de esto y nada más, un poquito aquí, base para la cirugía, pues no podemos tener tensión en la línea de sutura, nunca poner dos injertos libres, siempre tiene que haber algún pedículo vascular, entonces o es el flap miocutáneo o es la zona receptora. Sí se puede hacer un injerto de piel y un colgajo tarsoconjuntival, sí se puede hacer un colgajo miocutáneo con un injerto tarsoconjuntival libre. ¿Vale? Pues nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta a la doctora Elena Miyagi? Ninguna. Yo quiero decirte una cosa, que lo del Mustarré, en toda la bibliografía española, es una copia de algo que publicó en 1600 y pico Diego de Argumosa. Está en toda la bibliografía española el famoso Diego de Argumosa con esa intervención de la rotación total. Pero a ver si lo encuentro, porque salen continuamente lo de Diego de Argumosa. ¿Ninguna pregunta? Joder, qué suerte tienes, que no te preguntan nada, ¿eh?